Nuevamente está con nosotros el ingeniero Rubén Chirino Leáñez, que es el presidente de Mega Análisis, para saber exactamente cuál será el número de votantes realmente aproximado. Porque mientras Luis Velázquez Alvaray habla de 678.945 votantes reales que ellos midieron porque tenían representantes en las diferentes mesas, es decir, un 10,4%. El gobierno, el régimen habla de 10.400.000 que no se vieron porque ellos no es que todo era muy ágil, sí, todo era muy ágil, pero la gente tenía que entrar y salir por la misma puerta y nadie veía entrar y salir, nadie vio entrar y salir 10 millones de personas. Y que era muy ágil, no puede ser muy más ágil que lo que se hizo cuando triunfa María Corina, porque cuando triunfa María Corina había que llenar un solo punto. Es decir, estás con María Corina o estás con fulanito con María Corina, la mayoría punto. En cambio aquí tenían que leer 5 preguntas y contestar a 5 preguntas. Es decir, es como si fueran a votar 5 personas diferentes. Y ustedes hablan de números más o menos cercanos a la realidad, que unos 2 millones, ¿no?, de personas. Explícanos qué es lo que pasa y más o menos las cifras cuáles pueden ser. Buenos días, Dentro Napoleón, del ¿cómo estás? fracaso total, es interesante. Porque además Es Luis Velázquez correcto. Alvaray habla que es que ni la gente del PSUV fue a votar porque el PSUV ya no existe, no tiene gente, no convoca gente, ¿no? Estoy, Eh, y estoy plenamente de acuerdo con esa aseveración de Luis Velázquez Alvará. Y eso no tiene, es irrefutable. De hecho, es el hecho político, el hecho notorio más importante del domingo pasado. No convoca gente. Recuérdate que en conversaciones anteriores hemos hablado cómo el chavismo rompió los 2 dígitos y Maduro viene bajando y el chavismo viene bajando en cuanto a intención de voto. Y esa tendencia a la baja no deja de darse. Por lo tanto, tiene mucho de acertado el comentario de Alvará. El chavismo como tal no existe, está desapareciendo el PSV. Ahora bien, ¿qué pasa el domingo? ¿Cuántos votan el domingo? La pregunta de las mil y una lochas. Todos tenemos alguna que otra proyección. Nosotros partiendo de nuestro seguimiento de participación, cotejando con lo que en las mesas que monitoreábamos se asentaba en libros, estábamos hablando alrededor de esos 2 millones y tantos de votos. Pero ¿qué pasa? Que estamos cotejando con una información que se va sentando en libros, pero esos centros de votación fueron una suerte de caja de Pandora, porque como tú bien dices, no se veía entrar ni salir a nadie. A la hora de preguntar afuera, a la hora de hacer un exit poll, había muy pocos a quien preguntarle. Había que tratar de cotejar el que salía y respondía en el exit poll con la información que había en una mesa. Contrastaba de que, a pesar de que salían poco, lo que salía en la mesa se veía un poco más de lo debido, pero todavía era imposible estar cerca de lo que al final anunciaron. Entonces, claro, cuando la proyección de Liberal Caroray habla de 600, de poco más de 600 setecientos mil, setenta y ocho mil novecientos cuarenta y cinco. tiene siendo objetivo, de repente y sin ningún tipo de ego, yo podría decir, bueno, a nosotros en Meganálisis no se nos parece a nuestros 2 millones, porque X, Y o Z y nuestros 2 millones son, pero tenemos que ser objetivos. Aquí hay un tema de, parece mentira que tengamos que hablar de esto, del hombre o el votante de carne y hueso. ¿Dónde está ese votante de carne y hueso? Y dónde de repente nosotros también podemos tener un porcentaje de votante en libro inflado. Nosotros empezamos a hablar desde un principio antes de esta elección y hablamos de una participación ficticia y tergiversada. No teníamos duda que iba a pasar. Hablamos de eso. Ahora, las maneras de hacerla, de tergiversarla, son las que nos dicen que eso, el nivel de ficción detrás de esta es muy complejo de repente dirimirlo. ¿Cuántos venezolanos se pararon ese día y se pusieron ropa y pusieron sus dedos allá, seres humanos? No es imposible pensar que las personas más cercanas a ese número tengan que venir dentro del mismo PSV, dentro del mismo chavismo, dentro de la misma organización. Es ilógico decir que no, porque eso fue una caja de Pandora. Se cerraban los centros de votación, o no permitían que te acercabas. De hecho, en un determinado momento nuestros enlaces se les obligaba a que no hubiese gente cerca de los centros de votación. Por tanto, si accedes a la información en el centro de votación, no puede dejar de suponer que esa información también pudiera tener algún tipo de alteración, de tergiversación. Por lo que no me parece descabellado, por el contrario, tiene una lógica
en los números de Luis Velázquez Alvaray, porque es una información interna. Solamente ellos saben a ciencia ciertas cuántos seres humanos pasaron esas puertas de esos centros de votación. Ahora, en el mejor de los casos de nosotros, partiendo de sus mismos números, estamos hablando de estos millones de votos que acabas de decir, de estos poco más de 2 millones de votos. Entonces, ahora bien, si aún alterando, está alrededor de 2 millones de votos, si con la verdad de una información de ellos interna está alrededor de 700, ¿cómo llegas a 10? ¿Cómo llegas a 10 millones? Entonces, claro, de muchas maneras. Y estas son las Bueno, fallas no, que más nuestro aún, sistema... si realmente está en 2 millones, que ustedes pensaron que podían llegar hasta 2 millones, ¿cómo llegas a 10 millones? Es correcto. Y además, 10 millones que no se veían en la calle. Y además, que hablaban de que es que todo era muy ágil. No, no puede ser muy ágil porque tenías que, aunque no contestaras alguna de las preguntas, tenías que leer por las cuales querías contestar. Bueno, yo quiero contestar la uno y la 3, pero no quiero Claro, claro. contestar la 2 y la 4 ni la 5. Entonces, Por es supuesto. mucho más lento. Todo fue una gran mentira muy mal montada, pero Ese es es el bueno punto. aclararlo, especialmente Eso para es. alguno que otro que pueda creer, ¿no?, que todavía existe el chavemadurismo o existe el pesubismo. Sí, es correcto. Es que es una mentira muy mal montada, como tú bien lo dices, es la expresión correctísima, que a la hora de ubicar cómo se produce esa mentira o ese número tan extraño, tan escandaloso, de hecho, es número que internamente en muchas conversaciones teníamos previamente, como sabíamos que iba a haber una tergiversación, hablábamos de que, bueno, aunque anunciasen 10 millones, no lo va a creer la gente, como un número de tirado de los cabellos. Pero bueno, eso fue lo que anunciaron, 10 millones. ¿Cómo llegan esos 10 millones? Mira, primero, hay alrededor de 2 millones 100 registros en el REP que tenemos que tenerlos claros, que son, que deben ser auditados, que tienen que ser depurados. Estamos hablando de una suerte de elector venezolano que puede votar en varias partes al mismo tiempo, que es invisible. Te estoy diciendo algo sarcástico, pero esa es la característica de esos 2 millones 100. Pueden ir a varios centros de votación, son invisibles, tienen facultad para votar muchas veces. Y si tú, después de las 6 de la tarde, utilizas estos 2.100.000 seres, como quiera que sean, y los dispone para justificar una multiplicación por 3, por 4, la misma usurpación de identidad, entonces te consigues con que las horas de la noche, bueno, son las horas en donde dan un salto que es aún más inexplicable que el salto que se venía dando a lo largo del día, que supone saltar de 3 millones o 2 millones o 3 millones, saltar a 10. O sea que en 4 horas sumas que 6 millones de personas entre las 6 y las 10 de la noche, 7 millones de personas en esas 4 horas. Es allí en donde entramos a un terreno de algo tan mal montado, tan fuera de toda lógica y aún desde el punto de vista estadístico y de proporción, que no es nada compatible con lo que la gente vio, que es el hecho irrefutable, que no hubo capacidad convocatoria. Tanto es así esto, Napoleón, que según lo que algunos hemos hecho como una evaluación de lo que es el red venezolano en el país, tenemos aproximadamente poco más de 13 millones o 14 millones de ciudadanos que pueden votar, porque no hay que olvidar que se nos fueron 8, ya tocándole la puerta a 9 millones, entre los cuales hay electores y no electores y personas o jóvenes que acababan de cumplir la mayoría de edad cuando migraron y se habían también inscrito en el REP. O sea que tienen fuera alrededor de 6 millones o poco más. Si esos 10 hubiesen sido ciertos, estaríamos hablando de que la participación de esos 10 que no son ciertos versus los venezolanos en el país que pueden votar, supondría casi un 78% de participación. O Ahora, sea, ellos les eso salió mal, implicaría un despliegue que el país lo hubiera visto. Eso es claro, algo que es invisible, que es imposible que sea invisible. ellos les salió mal el show porque inclusive no pidieron la participación de la gente que está fuera del país, porque se estaba hablando de Guyana, no se estaba hablando de una cosa política, sino nacionalista, según ellos, ¿no? Y en ningún momento se habló, porque no tenían el derecho entonces de defender y decir, no, yo que Guyana es venezolana o Guyana no es venezolana, lo que piensa la gente. Pero ni siquiera eso se tocó para nada.
¿no? Ni siquiera los que se dicen chavistas todavía, si es que hay alguno en el exterior protestar, y de manera que yo quiero ir ¿cómo se llama?, al consulado, a la embajada a votar. Eso por un lado. Ujú, Por otro ujú. lado, esto fue una reafirmación del éxito de la oposición y la mayoría opositora frente al régimen y el éxito entonces del liderazgo de María Corina Machado. O sea que María Corina Machado acaba de ganar dos veces, no una vez, sino dos veces. Ahora, Carlos Blanco decía en una conferencia en Madrid que después de esto a Maduro no le queda otra salida que entregarle el poder a María Corina Machado en unas elecciones. ¿Por qué? Si es una dictadura, que es peor que una dictadura tradicional, ¿no? Sí. Quien en todo caso, según lo que uno entiende de lo que dice Luis Velázquez Alvaray, gracias a la gente que tiene dentro y analistas que tiene dentro, ¿no? El PSUV desapareció, eso no existe. Los únicos que defienden el narcotráfico son los narcotraficantes y los militares generalotes. Entonces, esos son los que van a mantener, les importa un comino que la mayoría del país esté en contra de ellos. ¿Por qué tú crees que Carlos está tan seguro? ¿Tú también estás seguro de eso? Mira, yo siento, Napoleón, que a diferencia de otras ocasiones, ya viendo las proporciones, tú acabas de dar fuiste muy acertado en todo lo que acabas de decir. María Corina acaba de ganar dos veces, dos eventos, uno seguido del otro, con menos de un mes de diferencia. Y eso es una señal inequívoca de una imagen y de un liderazgo, no de una candidata, de un liderazgo, porque así lo votaron los venezolanos como un liderazgo, que se está fortaleciendo. Eso es incuestionable. ¿Qué hace pensar que el chavismo está en proceso de licuefacción? Sus bases están inestables, se está moviendo hacia abajo, está cada vez más débil. Eso lo venimos diciendo, lo hemos hablado contigo, eso está sucediendo. Y eso es dramático dentro del chavismo porque ni siquiera pudieron organizar bien esto y tuvieron que montar algo que es muy, muy, muy criticable. Todo el mundo lo cuestiona, nadie lo cree. Otro punto en contra, debilitan aún más al CNE, que ya venía con una percepción negativa de credibilidad del 79, seguro es más. Ahora, ¿por qué Carlos Blanco opina así? Yo creo que en la línea de que tiene la razón de Carlos Blanco es que nunca ha habido una mayoría como esta, que en la actualidad se está consolidando en torno a la figura de María Corina Machado y los mensajes de María Corina Machado, una mayoría tan decidida después de haber estado tanto tiempo subyugada y dominada, que es en donde la minoría se sentía cómoda. Ok, son muchos, pero están alicaídos, están desarraigados, tienen una desafección brutal hacia el país, no confían en nadie, gracias a los mismos políticos de oposición que generaron esa desconfianza. Y mientras los tengamos allí en la cueva, a esa mayoría, mientras los tengamos allí adormitados, la minoría, como en la fiesta, salen los ratones y hacen fiesta. Pero cuando esa mayoría sale el 22 de octubre, aunque no pudo salir toda, pero se empatizó toda entre sí, sale y se reconoce porque ha sido invisibilizada dentro de Venezuela por medios de comunicación, por analistas, por encuestadores, por políticos. Hablaban de un país en donde te omitían a la señora que se le fue la familia, al que no tenía luz, al que no tenía que comer. Cuando esa mayoría salió ese día, se vio en las colas el 22 de octubre, despertó de nuevo. Arrancó esa maquinaria de una mayoría ciudadana, brutal, por encima de 8 de cada 10 venezolanos, y cada vez en ascenso, a la par de un chavismo en proceso de debilitamiento. Siento que se lanza ese número tan disparatado como una manera de decir, ¿sabes qué? Sean los que sean ustedes, yo soy el dueño del bate, el dueño de la pelota, el dueño de la base, este juego lo gano yo porque quiero. Pero hay un problema, desaliéntate, perdón, desanímate, vuélvete a esconder en tu casa, nuevamente encónchate a llorar. Pero hay un problema, esa mayoría también entiende de que su momento clave es el 2024 y la reacción en las primeras horas que tú monitoreas en redes, lo que hacemos también monitoreo de redes, nos damos cuenta de que ha sido un tema de burla lo del referéndum consultivo. Los resultados han sido un tema han sido recibidos de esa manera y la gente sigue clara de que no van a poder con ellos. Entonces,
Yo siento que sigue habiendo una lectura errada de parte del chavismo, de parte de algunos actores de oposición que ese día fueron a votar y de contradictoriamente después decían, no, pero no vino gente, pero ¿para qué fuiste a votar? O sea, algo absurdo. Y la lectura errónea es pensar que esta mayoría salió el 22 y ya logró su objetivo, ¿no? Salió el 22 y quiere volver a seguir haciéndose sentir. Y te la vas a conseguir luchando por mejores salarios, luchando porque la comida le alcance, te la vas a conseguir en un 2024 harta del tema económico, te la vas a conseguir en un estadio de no de una mayoría doblegada, diezmada, alicaída, fácil de controlar por una minoría egocéntrica, ególatras, de lado y lado, minorías que dicen tenemos el poder y hacemos lo que queremos, ¿no? Esa mayoría, ¿qué haces tú si esa mayoría, digo yo, ¿qué haces tú? Pero ¿qué haría el chavismo si esa mayoría se activa en todos los elementos de la vida diaria? Sindicatos, salud, transportistas, el tema eléctrico, la gasolina. Si esa mayoría sale a reclamar su país, el país que medianamente merece para vivir con dignidad, no los va, y va de la mano del liderazgo de María Corina Machado. Va a ser difícil no decir, no te inscribo. Es muy riesgoso jugar siendo una minoría tan amplia. Que se tiene el poder de estos factores, de algunos sectores, seguramente de las Fuerzas Armadas, de algunos sectores, de algún accionar de algún tipo de forma violenta, pero es que ya si puedes hacer eso del domingo, decir que 10, que 3 son 10 o que 600 son 10 millones, o, si no hay gente. Pero cuando la gente está, no le puedes decir lo mismo, no le puedes hacer lo mismo. Esa gente va a reaccionar. Yo creo que va a llegar un momento en donde va a ser inviable chocar contra la mayoría. Todavía Ahora, esa mayoría está viendo y se está riendo, pero no está actuando. sí. Ahora, es cierto que Velázquez Álvarez habla de que tiene un grupo de analistas, de gente inclusive ex miembros del Consejo Nacional Electoral que tienen sus contactos en el Consejo Nacional Electoral, de gente que ha estado en el partido y que todavía se queda allí exactamente para hacer lo que hicieron el domingo. Todo eso puede ser verdad. Pero tú también, y cuando dice que el PSUV ya no existe, que es un grupito que se está matando entre ellos para los negocios y para el poco poder o poder que tiene. Pero ustedes tienen a su favor una serie de encuestas donde a través de una serie de respuestas a preguntas muy concretas, uno siente que ese 10% que fue lo máximo que ha tenido la izquierda en el siglo XX venezolano y en el presente siglo, ¿okay? Siguen más o menos estando allí. No. ¿O estoy Según equivocado? eso cambió Napoleón, no sé, creo que conversamos después del 22 de octubre. Eso cambió después del 22 de octubre. Yo creo que parte de ese cambio dispara estas acciones tan desesperadas. ¿Cuál fue el cambio? Ellos se mantuvieron, como tú bien dices, alrededor de esos dos dígitos, 12, 11, 10, en sus peores momentos. Fue algo histórico. Así se mantuvo por todo el tiempo. En los peores momentos del chavismo, no perdió de ser dos dígitos. Es más, no bajó de 12 puntos, 11 puntos. Pero después del 22 de octubre, bajó Maduro y bajó el chavismo a 8 y 9 respectivamente. Pero antes del reconsultivo del domingo, Maduro volvió a bajar y bajó de 8 de 8.9, si no mal recuerdo, a 7.8, 7.7. O sea, sigue cayendo y el chavismo sigue bajando. O sea, ¿A el cuánto estaba ya piso, al final la el, izquierda? el, el 28 en 7 puntos, 7.5, 7.7, Sería 7.8. exagerado decir entonces que en Venezuela ya no hay prácticamente izquierda. Yo creo que a este ritmo, Napoleón, lo que va a quedar, si al voltear el año estamos ya que toca los 6 puntos, es que entró en un proceso de licuefacción la base. El suelo del chavismo empezó a hacer aguas y sigue desplazándose hacia abajo. ¿Qué tan abajo va a llegar? El cero absoluto, probablemente no llega al cero absoluto, pero va rumbo a algo que no tenía nadie o muchos no lo querían tener en el foco. Y si esta gente deja de tener gente
Y si el chavismo deja de tener un mínimo de gente por quien decir, mira, es que al chavismo hay que oírlo, porque allá hay un pueblo, no, se quedan cada vez sin gente, allá hay una organización, no, se quedan cada vez sin menos partidos. Entonces, bueno, yo creo, te soy sincero, para mí el chavismo y Maduro van a seguir debilitándose, van a seguir cayendo y vamos a estar en presencia de un fenómeno en donde con 4% Napoleón, con 3% Napoleón, ¿qué musculatura de gente puedes tener? Bueno, puedes tener los ministerios, puedes tener, Bueno, pero ayer, pero no tienes gente. el domingo demostraron que ya no tienen capacidad para llevar a Es la gente a votar por ellos. Ni Eso es siquiera que correcto, eso las es correcto. busquen, ni siquiera que con nombres y apellidos. Aquello fue increíble lo que pasó. Ok, pero Exacto. ¿cómo queda? Dicen que fue Jorge Rodríguez el que le vendió la idea a Maduro de utilizar la lucha contra Guyana y demás, pero también demuestra que Jorge Rodríguez no sabe, no tiene ni idea si es que él fue el de la idea, y Maduro tampoco, y los asesores alrededor, que a lo mejor lo auparon, que tienen idea de qué piensa la gente en la calle, inclusive qué piensa la gente que hasta ahora aparentemente estaba militando en el PSUV, porque creían en el PSUV y no en los clubs y en ese tipo de cosas, porque ideología no hay. ¿Qué significa Ujú. el chavismo? El chavismo no significa nada, eso es una filosofía. ¿Qué demonios es el chavismo? ¿Ok? Sí, sí, Lo no, que, no, no, lo que es el no. marxismo, Conexión sabemos de ellos. que todas esas cosas, pero el chavismo. ¡Wow! Entonces, ¿cómo queda entonces Jorge Rodríguez y Maduro frente al resto del poder? Y frente a Cuba, y frente a Rusia, No, y frente a Irán. golpeado, golpeado, golpeado. El hecho, como te dije iniciando la conversación, el hecho irrefutable político, mediático, es la poca o nula capacidad de convocatoria que tiene el chavismo y que tiene Maduro y que tiene del chavismo y de Maduro. Eso se quedó, se confirmó el domingo de una manera lapidaria. No tienen capacidad de movilización de la gente y de la mano con una capacidad que es peligrosa de tergiversar la realidad para un fin solamente propio, pero sin gente, mira, sin gente puedes tergiversar lo que sea, pero al final la ausencia de gente más temprano que tarde te va a hacer, te va a hacer fallar, te va a hacer pifiar como esto. Eso fue una pifia, ese número de 10 millones. Y yo creo que Jorge Rodríguez o los que impulsaron esto, si es que fue él, como tú dices, o el mismo Maduro, o todos estos analistas situacionales que seguramente ellos tienen allí, tomaron decisiones partiendo de una premisa sine qua non, que era conocer en realidad lo que opina la gente. Pero ellos no Pero tienen como sus desde hace propias mucho encuestas. tiempo, Ellos tienen sus propias ¿ah? encuestadoras filiales. Ellos tienen que saber la verdad de lo que le dicen sus propias encuestas. O Pero también yo las propias siento, encuestas las ellos, engañan para seguir yo, cobrando como encuestas. bueno, Napoleón, no te voy a responder porque me respondiste. Es que ahí hay gente que ciertamente dicen lo que quieren escuchar y otros lo que quieren oír y así son felices. Hasta que la realidad les da por la cara y les da en la frente y les dice, mira, ni lo que tú quieres escuchar es cierto, ni lo que tú le dijiste a ellos es cierto. Entonces, han estado viviendo sobre la base de que se sienten mayoría porque la minoría, como hablamos, ha estado desalentada y desanimada. Pero nada, están desconectados de la realidad, plenamente desconectados. Yo creo que a la hora de, si me, tomando en consideración lo que hemos preguntado y viendo el pizarrón que tengo aquí a la mano de los números de Alvaray que tú manejaste ayer, que divulgaste, eh, hay una persona dentro del chavismo que yo creo que es el outsider del chavismo. El outsider del chavismo, porque hay gente como loca buscando un outsider en la oposición a María Corina Machado, cosa que no es viable, cosa que no es factible tomando en cuenta el peso de su liderazgo y el momento El histórico en gobernador donde del Zulia, representa. el gobernador del Zulia. No me voy a volver a reír, no me voy a volver a reír, pero tomando en cuenta eso, sí me río igual, pero tomando en cuenta eso, la figura que nosotros hemos detectado que pudiera tener algo de, no de posibilidad de vencer a María Corina Machado en una elección, no la tiene, pero la posibilidad de mantener con algún tipo de oportunidad histórica a sobrepasar este momento al chavismo.
a pesar de ser un 2%, a llegar a ser lo más bajo, la única figura que creo que tienen ellos en su estructura es Héctor Rodríguez. Es Héctor Rodríguez la única figura que podrían ellos utilizar como un outsider que les permita de alguna u otra manera mantener al chavismo más allá de un post salida del poder. Primero, por el perfil, es el único que no está entre los más criticados dentro del mismo chavismo. No es el chavismo radical, o por lo menos así no lo ven su propia gente, lo cual no es beneficioso para ellos. Y vemos que es el único que, según estos números, coincide con lo que venimos analizando, es el único que tuvo el mejor, entre comillas, desempeño interno de ellos, con ese 31%. Entonces, con la gobernación del estado Miranda. Y tomando en cuenta que el estado Miranda es el segundo estado con peso electoral, yo creo que el chavismo, algún analista estratégico tiene que decirle, nuestro mejor escenario futuro es ser una minoría que se atrinchera en el estado Miranda y que de ahí trate de reconstruirse en los próximos años o Ahora, décadas, perfecto. porque no veo otra opción de ello. Según los datos de Velázquez Alvaray, los dos estados donde mayor participación hubo es Miranda y y Caracas, la ciudad de Caracas, Uh -huh. y donde menos fue Barinas. Según el conteo de ustedes por estados, ¿eso coincide o no coincide? Sí, sí tiene lógica, pero es más, el estado en donde estuvo relativamente mayor movimiento, el estado Trujillo, a nosotros nos dan los estados del llano, lo que es la zona del llano, que es donde el chavismo históricamente siempre fue algo más fuerte, es donde tuvieron ellos relativamente, no a nivel de votos, sino porcentualmente, una mayor efectividad. Pero, y lo de Miranda es cierto, es el estado donde ellos tuvieron una mayor capacidad de organización. Por eso es que todo apuntaría a que es en el estado Miranda en donde ellos, como organización, sea lo que sea el chavismo, tiene que visualizar como el lugar donde atrincherarse con los tiempos. Pero sí, lo de Barinas es cierto. Barinas tienen un rechazo descomunal, despiertan que es un hartazgo, un hastío. En los Andes ni se diga, lo que es la zona Táchira, Mérida, también no los quieren, Bueno, no entonces les tú no ves responden. definitivamente ni a Manuel Rosales, ni al Conde del Guácharo, ni, ¿cómo se llama? El Carri, ¿Cómo? el ¿Qué di? Carri. A ninguno de Antonio, ellos como el candidato del PSUV en las elecciones del 24. no, porque te soy sincero, Napoleón, ellos están en una suerte en que no tienen manera de morderle, morder a lo que ha nucleado María Corina Machado. Bueno, ¿Cómo? entonces se nos acabó el tiempo antes de que se caiga la grabación. Y me quedé mal parado otra vez. Gracias, Rubén Chirino Leañez, presidente de Mega Análisis. Esa es una comparación entre los números oficiales, los números de Mega Análisis y los números de Velázquez Alvaray que presentábamos hace unas horas atrás. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.